Todos los días, desde que empezaron las abundantes lluvias, desde que las aguas salieron de su cauce natural e invadieron las casas de los vecinos de la ciudad y los pobladores de los parajes cercanos a San Luis del Palmar, él se levanta temprano, dialoga con el Tata Dios, toma unos mates o los que le alcancen y parte al encuentro con ellos. Los que fueron trasladados a la escuela, ahí va, habla y bendice a todos y les pide que no pierdan la fe, que todo va a pasar. Después se pone codo a codo con los voluntarios, recibe mercaderías, pero al ratito nomás va y recibe a los valientes soldados que llegan con el Unimog del ejército cargado de donaciones de toda la gente solidaria que no se olvida de sus hermanos inundados. Ni bien terminó el descargue, comienza la otra carga, la de las mercaderías que deben llevar. El padrecito se queda mirando el móvil. Cada día está un poquito más alto y encima que la humedad no afloja y ya le pega en su rodilla. Ese dolor se le recuerda, pero de nuestras limitaciones surgen nuestros actos heroicos. Se santigua mientras el soldado lo ayuda a subir. Ya se pone en marcha la pequeña caravana de valientes solidarios al encuentro cotidiano con los inundados. «Chao, che, pay, Epifanio», le grito, y aunque no me distingue entre la multitud, levanta sus manos y derrama una bendición a manera de despedida.